Hace unos días, hermanos, estaba en el estudio personal, en la lectura personal, y leía el libro de Isaías. Estaba estudiando el profeta Isaías, Isaías 1:21, y dice la palabra: Isaías dijo, los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos, pero ahora son unos asesinos. Y después de leer este versículo, continuaba la lectura y llegaba a Isaías 1:30. A mí me gusta estudiar la palabra en diferentes versiones. Esta versión la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Decía: serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Y veía yo esta palabra y decía: es el profeta Isaías profetizando al pueblo de Israel. Si nos vamos al contexto histórico en el que está ocurriendo esta palabra, vemos que el rey Salomón ya ha gobernado. Sabemos que después de que el rey Salomón gobierna, es el último rey que gobierna todo Israel. Después de él, por la desobediencia del rey Salomón hacia Dios, ¿qué ocurre? La división del pueblo de Israel, ¿no? En Jeroboam y Roboam, ahí vemos la profecía, vemos que se dividen 10 tribus por un lado, que se llama Israel del norte, y vemos que quedan 2 tribus por otro lado, que se llama Israel del sur o Israel de Judá, ¿no? Estas 2 tribus que quedan por un lado son los levitas, la tribu de Judá, perdón, y la tribu de Benjamín. Son estas 2 tribus que quedan aparte. Entonces están en el profeta Isaías nace en la tribu de Israel, en la tribu de Judá. Con su capital, ¿cuál era? Jerusalén. La capital del reino del norte era Samaria. Entonces están en esta discusión, ya hay una división, ya ha habido guerras entre ellos, entre los dos Israel, el mismo Israel se está agarrando entre ellos, han desobedecido a Jehová, viene la desobediencia desde antes, desde el libro de Reyes vienen desobedeciendo al Señor. Ya este es el punto que culmina, donde Dios desata su ira y genera esta división. Entonces viene el profeta Isaías y él está dando palabra al pueblo de Israel. Él les está profetizando que aparte de esta división que ha ocurrido, de esta tristeza, porque realmente cuando hay una división hay tristeza, ocurre tristeza, llegan cargas, el enemigo empieza a orar, la gente estaba cargada. Imaginémonos en nuestra mente cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. Acaba de ocurrir una división, es el pueblo escogido por Dios, han visto la mano poderosa del Señor, pero ahorita están divididos, hay división en ellos. Y aparte de todas estas cosas, viene el profeta Isaías y profetiza y les está hablando que Israel del norte va a caer. Y que así como va a caer el Israel del norte, también va a caer Israel del sur. O sea, dicen, no ha llegado el cúspide de la ira de Dios, sino que todavía hay más. Y eso es lo que está profetizando Isaías. Él les está diciendo, aparte de la división que ocurrió, viene algo más. Y eso que viene es duro y difícil por la desobediencia. Y les dice el profeta Isaías: los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos. Eran fieles, honestos y justos porque vieron la mano poderosa de Dios obrando cuando los sacó de la tierra de Egipto. Vieron innumerables obras del Señor en respaldo a su pueblo. Pero le dice, pero ahora son unos asesinos. Y le dice, serán como un árbol con las hojas marchitas. ¿Por qué serán un árbol? Un árbol grande, me imaginaba yo, un árbol frondoso, pero sin fruto. Y venía a mí la siguiente pregunta, y es en la que quiero basar el mensaje del día de hoy. ¿De qué sirve conocer a Dios si no le obedecemos? ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel conocer a Dios? ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel verlo abrir el mar, dividir el mar? ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel ver el respaldo de Dios en sus vidas? ¿De qué le sirvió al pueblo de Israel ver a Moisés, un hombre obediente al Señor, el cual se echó la carga de Israel en sus hombros y lo sacó y lo lideró en el nombre del Señor, porque siempre lo hizo en el nombre de Dios, y les daba ejemplo, les dio la ley, les dio la palabra, les dio todo? Pero ¿de qué le sirvió al pueblo de Israel conocer a Dios si no le obedecían? Esto que estamos viendo que le pasó al pueblo de Israel fue por la desobediencia, no por falta de conocer a Dios. Ellos conocían y sabían quién era su Dios. Hoy en día el pueblo de Israel conoce a Dios, lo conocen a través de su palabra. Si nosotros nos vamos al pueblo de Israel, ellos se dedican 100% a estudiar la palabra. El gobierno los subsidia económicamente y ellos están estudiando la palabra día y noche. Los hombres, cabeza de hogar en el pueblo de Israel, se dedican a estudiar la palabra. Tal vez inclusive más que cualquiera de nosotros estudian ellos la palabra. Y la mujer está entregada en su hogar a sus hijos, obedeciendo también la palabra. Pero ¿de qué le sirve al pueblo de Israel hacer esto si no lo obedecen? Si no obedecemos a Dios. Entonces me preguntaba yo, ¿pero por qué al pueblo de Israel le faltó obediencia? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel para que ellos llegaran a pecar, para que sus corazones se endurecieran y cambiaran de sentido? Perdieran al Dios vivo
y se enfrascaran en la escritura, en la palabra. Entonces decía yo, meditando en esta palabra, decía, ¿qué tipo de obediencia quiere Dios que tengamos hacia Él? ¿Cuál es ese tipo de obediencia con la que uno puede agradar a Dios? ¿Será que a Dios lo agradamos estudiando la palabra? Pensaba yo, ¿será que a Dios lo agradamos alabando? Ahorita estábamos adorando al Señor. ¿Será que lo estamos alabando? ¿Será que lo estamos alabando cuando ayudamos al prójimo? ¿Qué tipo de obediencia será la que Dios quiere que tengamos hacia Él? Y espero que con este mensaje realmente lleguemos a otro nivel de obediencia, que podamos realmente en nuestra mente entender cuál es la obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él. Es un mensaje largo, la verdad traté de reducirlo lo más posible, pero tiene que ser profundo para que realmente se pueda entender. Entonces miraba yo qué es obediencia. Y la obediencia es primero oír y luego hacer. Esa es la obediencia. Usted obedece cuando escucha y cuando actúa conforme a lo que escuchó. Pero entonces la palabra, por eso el apóstol Pablo decía que la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí estamos viendo el principio de obediencia. Alfonso Ropero Versosa decía, es más, la esencia del pecado consiste en la desobediencia. ¿Qué decía Alfonso Ropero Versosa? Que la esencia del pecado consiste en la desobediencia. La esencia de ese pecado es la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que si en nosotros no hubiera desobediencia no habría pecado, porque se acaba la esencia del pecado. ¿La esencia del cristiano cuál es? Cristo Jesús. Si Cristo no está en nosotros, no hay cristiano. Hay un religioso que sigue tal vez ideologías de personas, pero no hay cristiano. Cristiano, la palabra cristiano viene directamente de seguir una doctrina, la doctrina de Cristo Jesús. Entonces Él es la esencia. La esencia del pecado es la desobediencia. Entonces vamos a mirar, que, bueno, yo he denominado dos tipos de obediencia para lograr mentalizarla. Sabemos también que la fe, hay tres tipos de fe en la palabra. Nosotros hablamos siempre de una fe, pero hay tres tipos de fe. ¿Cuáles tres tipos de fe? La medida de fe que Dios nos ha dado para ser salvos. La fe que crece a medida que estudiamos la palabra de Dios y el don de fe. Hay tres tipos de fe. Como también hay dos tipos de sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que le pedimos a Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Es un tipo de sabiduría de lo alto. Y también está la sabiduría humana. Porque entonces, ¿a dónde están los ingenieros? ¿A dónde está la ciencia humana? ¿De dónde se han construido estos edificios? De la sabiduría humana. Entonces vemos que también hay dos tipos de obediencia. Amor, hay 4 amores y así continuamos en infinidades de cosas. Entonces vemos que también hay dos tipos de obediencia. Lo dividía yo en dos tipos de obediencia. Y decía la obediencia autoritaria y la obediencia por amor. ¿Cuál es la obediencia autoritaria? La vemos reflejada en el gobierno, la vemos reflejada en el sistema, tal vez en los hogares, en este mundo. La obediencia autoritaria está en la tierra. Esa es la obediencia autoritaria. La que cuando no se obedece hay un castigo. Uno obedece las leyes porque cree que va a haber un castigo, ¿cierto? Uno se pone el cinturón de seguridad y está mal también. Yo veía que en Alemania usan el cinturón de seguridad por seguridad de ellos, no para evitar un comparendo. Acá en este país lo primero que dice, me para un policía y lo ve sin cinturón y es por nuestra seguridad, pero obedecemos para evadir ese castigo, ¿no? Pero entonces está la otra obediencia, que es la obediencia por amor. Esa es la obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él. Y esa es la obediencia que el pueblo de Israel no se dio cuenta que Dios quería que ellos tuvieran. Esa es la obediencia que le faltó al pueblo de Israel. Porque ellos empezaron a obedecer tanto la palabra de Dios que perdieron la fuente. La fuente es Dios. La vida es Dios. Todo es Dios. Por eso decía el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, todo es por Él, todo es de Él, por Él y para Él. Todo es del Señor, todo es para el Señor. Nosotros lo que somos en Cristo Jesús es para Él y nosotros somos de Él. Entonces esto fue la esencia que el pueblo de Israel perdió. Esto fue lo que el pueblo de Israel no entendía en ese momento y no ha entendido hasta el día de hoy. Y que Dios los bendiga y les dé revelación de su palabra. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer, más que obedecer las Escrituras, es obedecer al Padre. Las Escrituras es el fruto del amor de Dios.
pero la esencia es el Padre. Nosotros debemos obedecer al Padre. Cuando nosotros obedecemos plenamente al Señor por amor y no por obediencia, porque la palabra nos enseña que nosotros antes éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué pasó? Él nos compró, Él nos redimió y ahora hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser hijos suyos, hijos adoptivos en Cristo Jesús. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque la obediencia que nosotros debemos tenerle a nuestro Padre Celestial, ¿quién nos la enseñó? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos enseñó su obediencia y nos la enseñó en el libro de Filipenses 2:8, Filipenses 2, versículos 8 al 11. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Nunca hubo desobediencia en Él. Ni en lo más mínimo hubo desobediencia. Dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas, pero Él superó todas esas pruebas. Por eso tenemos sumo sacerdote mejor que los que se levantaban en los levitas y en la tribu que el Señor Jesucristo había designado para levantar sumos sacerdotes. Tenemos mejor sumo sacerdote, porque a pesar de que estos sumos sacerdotes del pueblo de Israel se levantaban y ellos entraban al tabernáculo y hacían esta serie de procedimientos para santificar a su pueblo, ellos también habían cometido pecado. Y tenían que limpiarse ellos del pecado. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue santo, que jamás cometió pecado. Y no cometió pecado porque, como veíamos lo que dijo Versosa, no había desobediencia en él. Porque, vuelvo y reitero, en la esencia del pecado hay desobediencia. La esencia del pecado es la desobediencia. Entonces Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá nos muestra en el versículo 9 el fruto de esa obediencia. Nos muestra el resultado de esa obediencia. Nos muestra que dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué vemos que le dio nombre que es sobre todo nombre? Porque fue una persona obediente. Digo persona porque Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Estamos hablando del 100% hombre, porque nosotros somos 100% hombres. Nosotros no somos 100% Dios, somos 100% hombre. Por eso fue necesario que Dios se hiciera 100% hombre en su Hijo. Porque porque por uno entró la desobediencia al mundo. Por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo tuvo que salir esa desobediencia y somos justificados en Cristo Jesús. Era necesario que el Dios Padre bajara nuestras condiciones. Él no podía tener ayudas. Él tenía que estar 100% hombre, hecho carne, para enseñarnos cómo debemos vivir. Y Él nos enseña que sí podemos ser obedientes. Porque si Él obedeció al Padre, quiere decir que nosotros en Cristo Jesús podemos obedecerlo. Podemos obedecer plenamente a nuestro Padre Celestial. Podemos obedecer su voluntad. Y vemos también en el libro de Hebreos 5:7, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vemos el fruto otra vez de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué importante será esa obediencia que Dios quiere para nosotros, que exaltó, le dio nombre que es sobre todo nombre al Señor Jesucristo. ¿Qué será esa obediencia que Dios quiere y desea ver en cada uno de nosotros? Que cogió al Señor Jesucristo y lo exaltó, y habiendo perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Eso es un gran logro que tuvo el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y dice que Él le clamaba al Señor, y lo vemos en el Getsemaní cuando va y clama, y vemos que sudaba gotas de sangre. Y dice, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarlo de la muerte. Él sabía que iba a morir crucificado. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo escuchó en ese momento que él estaba orando en el Getsemaní. Pero ¿por qué no lo libró de la muerte? Si Dios podía librar a su hijo, era obediente, era justo, era una persona digna de su salvación, era una persona digna de no morir en la cruz del Calvario, porque el Señor permite que él vaya y muera en la cruz del Calvario. Porque el Señor permite que su hijo,
sufriera todos esos azotes, sufriera la flagelación, sufriera las humillaciones que le iban a hacer los judíos. Él sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Y por qué permitió que su hijo sufriera eso? Acá la palabra nos lo enseña en el versículo 8, gloria a Dios. Y aunque era hijo, él era hijo de Dios, él era su hijo unigénito en ese momento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios permitió esos dolores, Dios permitió que su hijo sufriera esas cosas para que aprendiera la obediencia. Porque Dios no le podía dar un gran galardón, Dios no le podía dar el nombre que sobre todo nombre que le iba a dar si su hijo no era obediente, si su hijo no era manso. Y es que Dios a cada uno de nosotros, a ti, a cada uno de los que están en las redes sociales, a mí, Dios nos quiere premiar a cada uno. El deseo de Dios no es que nosotros estemos sufriendo, pero Dios permite esa dificultad, ¿para qué? Para que aprendamos la obediencia. Y después de que hayamos atravesado esa dificultad, ese valle de lágrimas, dice la palabra, atravesando el valle de lágrimas lo convertirán en fuentes de bendición. Cuando estamos atravesando ese valle de lágrimas, vemos como una cortina oscura. No vemos salida, pero después que salimos de esa cortina, vemos la gran bendición que Dios tenía reservada para nosotros. Si somos obedientes y si creemos firmemente en el Señor. Y ese es el tipo de obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el tipo de obediencia que el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra a enseñarle a su pueblo. Él no vino a enseñarnos la obediencia a nosotros. De pronto muchas veces nos hemos engañado, ¿no? Porque nos creemos más que el pueblo de Israel. Nosotros pensamos, es que el Señor Jesucristo vino a libertarme a mí. Falso. Eso es mentira. Eso es mentira. El Señor Jesucristo vino a lo suyo, mas lo suyo no lo recibió. Entonces, ¿qué pasó? Cuando no lo recibieron, Dios dijo, como mi pueblo no recibió a mi hijo, como mi pueblo no recibió al Mesías, ahora expando esa salvación para el resto del mundo. Y ahí es cuando entramos nosotros a jugar. Ahí es cuando entramos nosotros a recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y vale la pena aclararlo, ¿qué es gracia y qué es misericordia? La gracia es que nosotros no recibimos lo que merecíamos recibir. Ninguno de nosotros merecíamos la misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos al Señor Jesucristo, pero por gracia de Dios, Él no lo entregó a nosotros. Él fue y se entregó a la cruz del Calvario por nosotros, esa es la gracia. ¿Y cuál es la misericordia? Que Dios es un Dios justo, Dios tiene que lanzar justo juicio ante los pecados que nosotros hemos cometido. Pero por la gracia que hemos creído en Cristo Jesús, ese juicio que nosotros teníamos que recibir, no lo recibimos porque lo recibió Cristo. Quiere decir que Dios es justo porque lanzó su juicio, pero no sobre nosotros, sino sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso, muchas veces nosotros nos creemos de pronto más que el pueblo de Israel. Y decimos, no, es que nosotros sí tenemos al verdadero Dios. El verdadero Dios vino a su pueblo y se reveló a su pueblo y por gracia lo tenemos nosotros. Pero entonces la obediencia que Dios quiere, ¿cuál es? Volvemos a la misma pregunta de la que nos hemos venido formulando. La obediencia que Dios quiere es la obediencia al Espíritu Santo. Esa es la obediencia que Dios quiere. Viene el Espíritu Santo a nosotros, Él obra en nosotros y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar y nos va a dirigir en la vida, en nuestra senda diaria, en nuestro caminar diario va a estar el Espíritu Santo. Por eso cuando vemos que llega Nicodemo y le habla al Señor Jesucristo y le están hablando de todo esto de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu, le dice el Señor Jesucristo en Juan 3, versículos 6 y 7, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla y no sabe, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Yo no sé de dónde vengo, porque yo sé mis raíces humanas, pero no sé mis raíces espirituales. Sé que vengo de Dios y sé para dónde voy, para Dios. No sé nada más, pero Dios sí sabe todas las cosas. Dios sí sabe el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios sí sabe a dónde nos quiere poner a cada uno de nosotros. Y es que Dios no nos quiere tener sentados en una banca. Y es que Dios no nos quiere simplemente tener en nuestra casa ya en oración. Dios quiere tener un ejército que crea y que va a predicar la palabra a las naciones, que le crea y que se va a dejar usar por Él. Para que cuando nos dejemos usar y lleguemos a ese punto de obediencia, realmente veamos la gloria de Dios. Y les cuento un testimonio personal, mis hermanos. Hace más o menos una semana estuve viajando, iba viajando solo, un viaje como de 4 horas,
Y pensaba yo, como 10 minutos antes de que ocurriera eso, iba escuchando el audiolibro del libro de Hebreos. Y pensaba yo en ese momento, el Espíritu Santo me traía a mi memoria, si ahorita yo fuera manejando y viera a alguien caminando solo, ¿lo recogería? Pensaba yo, me llegó eso en el momento, como una pregunta. Si me llegara alguien, si yo viera a alguien caminando ahorita solo, ¿lo recogería? Y pensaba, ya hablaba mi yo humano. Y decía, pues yo no sé si lo haría o no, pues que Dios me guiara. Resulta y pasa que avancé como unos 10 minutos y efectivamente iba un señor con una maleta gigante como a 40 grados. Yo llevaba los vidrios abajo y eso entraba, era la nube de calor con esa maleta y eso iba ahí luchando con esa maleta. Y pasé yo en el carro, pasé como a 90 y apenas lo vi, sentí en el espíritu. Recójalo. Y seguí yo. Me dice como el que no era conmigo. Recójalo, 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 recójalo. Y empecé a sentir y me entró como esa inquietud de que tenía que recoger el Espíritu Santo hablando a mi espíritu. Ese es el testimonio que Dios le da a nuestro espíritu, de que somos hijos suyos. Recójalo, recójalo. Y fue tanta la inquietud del Espíritu Santo que yo le dije, Padre Celestial, si es tu voluntad que lo recoja yo en el nombre del Señor Jesucristo, me devuelvo, pero tú verás. Tú sabes que esto es un riesgo el tremendo, uno subir a su carro, voy solo, humanamente voy solo, yo sé que van ángeles, va Dios, va el Señor Jesucristo, eso mejor dicho, el carro va lleno, pero visualmente voy solo. Entonces me devolví, eso me tocó devolverme como 8 minutos porque ya había avanzado un poco de tiempo. Y llegué y frené y acomodé el carro y efectivamente ahí venía todavía el Señor. Cuando me vio que paré, se volteó a mirarme. Ay, santo Jesucristo, cuando le miro yo la cara, tenía una metralleta tatuada acá en la cara. Como explosiones de granada por acá, tatuadas. Todo esto del cuello tatuado. Y digo yo, y bajé yo un poquito el vidrio y él se me acercó y cuando le veo yo esos tatuajes, yo, Padre Celestial, guárdame, Señor Jesucristo. Y me dijo, ¿no confías en mí, hijo mío? Recógelo. ¿Esa es la obediencia? Pues me tocó, le dije, siga, súbase. Y él se iba a subir atrás y le dije, hermano, súbase aquí adelante. Y se subió adelante, apenas se subió. Le dije, hermano, bendecido es usted, hermano. De una vez me miró y le dije, bendecido, hermano, porque Dios le ha traído las buenas nuevas a su vida. Conoce a Cristo Jesús, reciba al Señor Jesucristo. Él está obrando en su vida. Pasé y él me hizo sentir. Pues a ese señor le cambió la cara y se transformó y eso fue como si se hubiera chocado contra una pared. Y le dije, el Señor Jesucristo está orando. Le dio palabra de profecía al hombre. Al parecer se iba a suicidar, porque la palabra de profecía que le dio fue no se mate, la muerte trae más muerte. Crea en el Señor Jesucristo, busque. Cuando le empecé a hablar esas cosas, el hombre me abrió los ojos así y quedó impactado. Y lo llevé por el camino y le dije, hermano, no se aflige por las situaciones de la vida. Crea en el Señor Jesús que Dios tiene un propósito con usted. Le dije, vea, yo vengo viajando desde Bogotá y si Dios me permitió este viaje y todas esas cosas, era solo para predicarle la palabra a usted. Y usted es un ministro de Dios, usted anda por las calles, Dios lo ha puesto ahí para su gloria. Obedezca al Señor Jesucristo, obedezca al Señor Jesucristo y va a ver su mano poderosa obrando. Ese hombre quedó transformado y se bajó y me dijo, hermano, un día de estos nos vamos a volver a encontrar. Cuando le estaba hablando le dije, vea, les estaba contando que mi esposa me dijo, Diego, pero usted se va para allá solo. Cuando le dije Diego, el hombre abrió los ojos y me dijo, ¿usted también se llama Diego? Resulta que el hombre también se llamaba Diego. Entonces le prediqué la palabra y me dijo, no, Diego, nos vamos a volver a encontrar, tenga fe. Yo creo en el Señor Jesucristo y me ha restaurado y de aquí en adelante voy a obedecerle a Él. Se bajó ese hombre fortalecido, avivado, totalmente transformado y me dijo, ¿sabe qué, hermano? A mí llevo desde las 6 de la mañana, eran las 12, caminando y nadie me había recogido. Dijo, porque paraban los carros y así como cuando usted me vio, me cerraban la ventana y se iban. Y le dije, ¿por qué no lo recogí yo? Le dije, yo voy humanamente acá, usted me puede hacer daño a mí. Le dije, pero hay un Dios que está acá conmigo y Él no va a permitir que usted me haga nada, porque esa es la obediencia que Dios quiere que tengamos hacia Él. Porque Él quiere que cuando Dios, porque decía el pastor ahorita que estábamos en la lectura bíblica, decía, el Espíritu Santo se contrista. ¿Y qué tipo de contristamiento es el que tiene el Espíritu Santo? Cuando no lo obedecemos. Si en ese momento yo hubiera seguido en el carro y no me devuelvo, el Espíritu Santo se hubiera contristado conmigo y tal vez hubiera perdido esa relación o no se hubiera perdido, hubiera menguado esa relación
que tenía con él. Pero Dios me sacó en victoria y me respaldó. Y me permitió predicar su palabra, cumplir el llamado al que Él nos ha hecho. Entonces debemos siempre orar para Dios. Debemos siempre orar. Y es que por eso el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, decía, la fe sin obras es muerta. Decía, la fe sin obras es muerta. Nosotros sabemos que no es por obras, sino por gracia, ¿no? Por gracia de Dios. Pero decía, y cito este versículo, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarlo? ¿Podrá solo haber creído en Cristo Jesús y esa fe salvarlo? ¿Será que eso es lo que Dios quiere con nosotros? Que simplemente creamos en el Señor Jesucristo y ya, y ahí se apague todo, y ahí quede todo. Pues el mismo apóstol, gloria al Señor, nos contesta esa respuesta en Santiago 2:25 y dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así Rahab era una ramera. ¿Sí sabemos qué es una ramera? Lo voy a traer a nuestra lengua. Era una prostituta. Y creía en Dios. Es una trabajadora sexual. La palabra en varias versiones la traduce como prostituta. Llegaron los 2 espías de Josué. Él los envió a la tierra que iban a conquistar. Cuando ellos llegan a la casa de Rahab, la ramera. ¿Ella qué hace? Ella los recibe. Y dice, yo sé que ustedes van a conquistar esta tierra. Porque acá ha llegado temor de Dios. Y acá han llegado todos los rumores que hablan del pueblo de Israel. Y dicen acá que Dios les va a dar a ustedes esta tierra y por eso yo los recibo a ustedes. Dice, pero yo los recibo con un compromiso. Vamos a hacer un trato. Yo los recibo, los voy a ocultar de los que los van a matar porque ya los vieron y vienen a matarlos. Yo los voy a ocultar en mi casa porque yo creo en un Dios justo. Dijo, pero como creo en Dios y Dios coloca en mí recibirlos en mi casa, entonces ustedes van a salvar mi hogar. ¿Y qué ocurrió? Ella los salvó y vemos después en la palabra de Dios que ella amarró un lienzo en su casa. Cuando llegó el pueblo de Israel hizo la conquista, no tocó esa casa y lo salvó. Pero ella, ¿por qué fue salva? Porque tenía fe en Dios. Ella, a pesar de que no era judía, no era del pueblo judío, ella tenía temor hacia el Señor. Y ese temor, esa obediencia que ella sintió cuando vio a los 2 espías, me imagino que el Espíritu Santo le habló, como les decía hace un momento que me inquietó, la inquietó a ella y ella obedeció a su voz. Y fue la única, ella y su casa fueron los únicos que se salvaron después de la conquista. Después de la conquista Jericó, ¿no? Porque esta es la conquista Jericó, fueron los únicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Rahab no había conocido al Dios verdadero, sí sabía lo esencial que Dios quería. Había oído. Sí sabía lo esencial que Dios quería. ¿Qué era? La obediencia hacia Él. Y esa es la obediencia que el pueblo de Israel no tiene. Y entonces dice la palabra que es por gracia y no por obras. Y entonces acá estamos viendo que hay obras que tienen que ir acompañadas de la fe. Entonces, ¿qué es esto? Quiere decir que hay 2 obras. Así como hablábamos de la sabiduría ahorita y esas cosas, hay 2 obras. Obras muertas, dice la palabra, y yo lo he autodenominado obras de fe. Esas obras de fe son las que Dios quiere que nosotros hagamos. Las obras de fe son las obras que nosotros hacemos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Esas son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Que escuchemos su voz, que lo oigamos, que lo sigamos, que cuando Dios nos diga detente, nos detengamos. Que cuando Dios nos diga adelante, así haya un ejército levantado con armas y fusiles, nos metamos allá. Como lo hizo Elías cuando se enfrentó contra 450 Baales, ¿no? Profetas de Baal, él solo obedeció a Jehová. ¿Y qué pasó? Dios lo exaltó, porque Dios exalta la obediencia. Pero esa obediencia que viene del Espíritu. Porque acordémonos que no es con nuestras fuerzas ni con ejércitos, sino con su Espíritu. Es el mayor privilegio, es el mayor regalo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros aprendemos a escuchar al Señor, es un privilegio porque vamos a ver obediencia. Va a haber obediencia plena en nuestro corazón. Y cuando hay esa obediencia plena en nuestro corazón, empezamos a ver los frutos de esa obediencia. Y es que Dios premia. Si nos vamos al libro, a Segunda de Crónicas, vemos a Josías, un niño que empezó a gobernar Israel desde los 8 años y gobernó 31 años. Gobernó Josías. ¿Y quién era Josías? Fue una persona que, si miramos el anterior gobernador a Josías, él había cometido pecado delante de Dios.
Pero Josías, a pesar de que era niño, él esmeró su corazón en limpiar a Israel de ídolos, en limpiar a Israel de todas esas cosas malas, en realmente buscar al Dios verdadero. Y entonces, ¿qué pasa? Él está reconstruyendo la casa, el tabernáculo que ya había construido Salomón. Él lo está ordenando, lo está limpiando, lo está cuadrando. Y en ese momento encuentran el libro de la ley. Y lo sacan y vienen y le dicen, Señor, hemos encontrado este libro, léeme el libro, le dice. Cuando le leyeron el libro, hombre, ese señor se rasgó las vestiduras, dice la palabra. Se rompió las vestiduras, se contristó su corazón y dijo, ¿cómo hemos sido tan duros delante de Dios? ¿Cómo hemos sido así de duros con nuestro Padre Celestial? Y vemos en 2 de Crónicas 34, versículos 24 al 28. Entonces él manda de una profetisa que les diga qué es lo que va a pasar sobre esos versículos, sobre la palabra, si realmente se va a cumplir. La profetisa lo que le contesta a los enviados de Josías es lo siguiente. Leo el versículo 24 al 28. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de su mano. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo mal. Que yo traiga sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Qué hubo delante de Josías? Obediencia. Por eso Dios, ¿qué le dice? A pesar de que viene un mal tremendo, que era el que leíamos sobre el pueblo de Israel, a ti te libraré y a ti te guardaré y tú no verás ese mal. Porque has aprendido a obedecer al verdadero Dios. Has aprendido la obediencia que se debe tener. Porque cuando a él le leyeron eso, dijo, Señor, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. No estoy haciendo nada limpiando el tabernáculo. No estoy haciendo nada tal vez orando. No estoy haciendo nada si no estoy conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios premió. Eso fue lo que Dios premió de Josías. Su corazón contristado delante de él. Y eso es lo que Dios premia delante de nosotros. Dios no ha cambiado. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios. Es el mismo. A él le agrada que le creamos. ¿Vale? Que le creamos a su palabra, que creamos a lo que él nos dice, porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas que para nuestro pensamiento son ilógicos, pero vienen de Dios. Como ese día que recogí a ese señor, vuelvo y cito. Para mí era ilógico, Dios me estaba exponiendo. ¿Cómo se le ocurre a Dios pedirme que recoja a un desconocido y subirlo al carro yo solo? Con una metralleta en la cara para rematar, como aquí así de grande, que era más metralleta que cara. Y se le ocurre decirme a mí que lo recoja, porque era Dios probando la obediencia. Porque cuando Dios prueba la obediencia viene el fruto. Viene ese fruto. ¿Y ese fruto cuál es? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la que el mundo da. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando obedecemos a Dios, cuando realmente escuchamos su voz, vamos a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa toda sabiduría humana. La obediencia glorifica, ya lo vimos en el Señor Jesucristo. La obediencia genera autoridad sobre todas las cosas. Nos han enseñado a reprender y nos unimos en oración y reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, pero ¿será que esas palabras sí están llegando a ese espíritu que está atacando? Si no hay obediencia en nuestro corazón, hermanos, tristemente tengo que decirlo de parte del Señor, no va a haber reprensión a esos espíritus. Vemos que el Señor Jesucristo, vemos los discípulos del Señor Jesucristo allá reprendiendo a ese demonio y en el nombre del Señor, y lo reprendían y de todo y no salía ese demonio. Y se viene el Señor triste y le dice al Señor Jesucristo, no Señor, es que los que usted tiene, sus discípulos, ellos están allá que reprenden y nada que pueden. Dios, ¿será que usted pudiera reprenderlo? ¿Y qué dice él? Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros? Y se fue el Señor Jesucristo y oró y salió. Ocurrió de una vez el milagro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sí era plenamente obediente a Dios. Por tanto, había pleno respaldo de él en su Hijo. Por eso él le decía, Padre, yo sé que tú ya lo hiciste, pero esto te lo digo para que ellos lo escuchen, para que ellos oigan.
porque él vino a mostrarnos esa obediencia que se había perdido. Él vino a mostrarnos esa obediencia que nosotros debemos tener como hijos suyos. La obediencia que fue restituida por Cristo en el plano de la fe, en el plano del amor y en el plano de la gratitud. Esa es la obediencia que el pueblo de Israel no ha logrado dimensionar en su mente. Esa es la obediencia que Dios quiere que como hijos de Dios tengamos. Una obediencia en el plano de la fe. Que si Dios me dice, láncese por esta ventana, que no lo va a decir obviamente, pero si Dios lo dijera, toca lanzarnos. Porque es la fe, esa es la fe que uno debe tener en Dios. Esa es la fe que uno debe tener en Dios. ¿Dónde vemos esa fe? Esa obra por fe. Adivinen, en Abraham. Cuando Dios, ¿qué le dijo a usted? Usted quería un hijo. Ay, me había clamado. Ay, duró más de 10 años clamándome por su hijo. Ay, ya le nació su hijo. Después de 10 años de durar orando y de durar creyendo. Y era incrédulo y vio el milagro en su esposa Sara, que era estéril. Dijo, pero ahora yo ya te compensé. Ahora llegó el momento en que tú me compenses a mí. Entrégame a tu hijo. ¿Qué tal que Dios nos dijera eso? ¿Qué tal que Dios nos dijera? Nos toca hacerlo. Nos toca hacerlo, mis hermanos. Si Dios nos dice vámonos a la China a pie, nos toca irnos a la China a pie, porque es Dios el que nos está mandando la orden, porque no es hombres, porque no me lo está diciendo el pastor ni me lo está diciendo un hermano, me lo está diciendo Dios, el Dios creador de todas las cosas. Pero ese es el precio que nosotros no queremos pagar. Ese es el precio que nosotros no queremos hacer. Eso es lo que nosotros no queremos pagar. Pero sí queremos que cuando reprendamos se vaya ese espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos los beneficios, ¿no? Pero no las obligaciones. Y la obligación, tenemos una sola obligación delante de Dios, una sola. Obedecerlo a Dios. Esa es la obediencia que Dios quiere que nosotros tengamos a Él. Una obediencia que viene por la fe. Tenemos que tener fe y conocer a nuestro Padre en plenitud para poderlo obedecer. Porque si no, entra en espíritus de duda. Entra en espíritus de incertidumbre. Vete a la China a pie. Uy, Señor, pero ¿será que sí fue Dios? Yo pienso que es como la mente. Y empezamos a decirle a los hermanos, ¿a usted será que Dios le dijo que se fuera para la China? ¿Será que ese sí es Dios? Pues el hermano, ¿qué le va a poder decir? El que le dice es Dios, Dios es el que nos contesta. Tenemos que conocer su voz, tenemos que aprender a discernir su voz. Una vez, no hace mucho tiempo, yo me convertí hace 3 años, gloria al Señor. He pasado por momentos de dificultades, he pasado por momentos de tribulación, pero he tratado de mantenerme firme en la palabra. Y hace poco leí el libro de Salmos 37:7, donde dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No se altere tu corazón por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Y leía yo ese versículo y me llegaba a mí y decía, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová. Pues yo era de los que me arrodillaba, Padre Celestial, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bla, 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 amén y amén. Y me iba. Y Dios, ¿ya? Pero si yo le iba a hablar y usted se para y se va. Entonces, guarda silencio ante Jehová. Entonces dije, voy a orar y empecé a orar, empecé a hablar en lenguas. De repente sentí que el Espíritu Santo me enmudeció. Y yo iba a hablar y no me salía nada. Y dije, bueno, Padre, pues si es tu voluntad, me quedo callado. Cuando llega a mí una voz y me dice, soy tu Padre y te estoy hablando a través del Espíritu. Reconoce mi voz. Esta es mi voz, te estoy hablando a través del Espíritu. Reconoce mi voz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De ahí para acá, hermanos, mi vida se me ha transformado en un 100%. De ahí para acá, después de que me ocurrió ese suceso, que hasta yo le conté al pastor, le dije, pastor, me pasó esto y esto. Hace unos poquitos meses, como 2, 3 meses, he visto la mano de Dios obrar tanto en mi vida que quedaríamos impresionados, porque aprendí a escuchar la voz de Jehová. Porque si uno no escucha la voz de Jehová, puede saberse toda la palabra, puede orar horas y horas, pero si no escucha la voz de Jehová, no está haciendo nada. Es tiempo perdido, porque Dios quiere que su ejército en esta tierra actúe. Dios no quiere un ejército allá en el batallón durmiendo. Dios quiere un ejército en las calles obrando. Dios quiere un ejército que cuando sale a la calle y se pinchó el Transmilenio y preciso iba tarde para el trabajo y le habían dicho que si llegaba tarde lo echaban, ese soldado se va a glorificar en el Señor, porque sabe que Dios está orando detrás de esa pinchada de ese bus. Puede ser que o le va a predicar la palabra a alguien o lo guardo de algo malo,
pero sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. En cada dificultad debemos glorificar al Señor. Cuando vamos a ser crucificados, porque nosotros crucificamos esta carne todos los días, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos los días tenemos que crucificarla, y cuando vamos a crucificar esta carne y vamos a atravesar ese valle, cuando estamos de pronto en esa dificultad que no vemos salida, Dios va a orar y Dios nos va a hablar a través de su espíritu. Y tenemos que reconocer esa voz, tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial: Padre, yo quiero que tú salgas de aquí de la palabra y estés aquí en mi corazón, porque ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice: he aquí vienen días en los que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque les fui yo a ellos como marido, dice la palabra. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y nunca más ninguno le dirá a su hermano: ven, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más niño hasta el más grande me conocerán. Perdonaré su maldad y jamás recordaré sus pecados. Ese es nuestro Padre Celestial en el que hemos creído, pero tenemos que escuchar su voz y decirle que ese espíritu que está acá, ahí está el espíritu plasmado, lo leía el pastor en el libro de Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que decirle: Espíritu Santo, avívate en mí, transforma mi mente, transforma mi forma de pensar, transforma mi forma de vivir, avívate en mi corazón, que yo pueda escuchar tu voz, que yo te pueda escuchar, cuando seas tú hablándome, que te pueda escuchar. Y en ese momento, ¿sabe qué va a pasar, mis hermanos? Nuestra vida se va a transformar. Nuestra vida realmente va a tener ese cambio que tanto hemos buscado. Nuestra vida realmente va a ser restaurada y regenerada, porque dice, nueva, y lo hemos dicho muchas veces, nueva criatura somos en Cristo Jesús. Es tan bonito amar con la palabra, ¿cierto? Pero amarlo con los hechos. ¿Será que esa nueva criatura sí alaba al Señor? Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Amar de palabra y de lengua es tan fácil. Decir yo amo a Dios es tan fácil, sino de hecho y en verdad. Actuemos, pongamos nuestra fe a actuar. Pongamos ese espíritu que ha creído en el Señor Jesucristo, esa fe, a actuar, pero actuar sobre nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos la fe actuando siempre, en todo instante. ¿Sí sabían eso? Siempre tenemos la fe actuando. Veía un video hace poquito y decía: el 99% de las cosas que nosotros sabemos, las sabemos por fe. ¿Cómo sé yo que de los átomos, los electrones y los protones? No sé quién habrá estudiado ingeniería de átomos, protones y electrones. Hemos escuchado átomos, protones y electrones. ¿Y existen? ¿Qué creen ustedes que existen? ¿Cierto? Yo creo que existen. Yo los he estudiado y eso existe. ¿Los he visto? No. Por fe creo que eso existe. ¿Cierto? Está este edificio acá, yo lo vi construir. ¿Alguno de ustedes lo vio construir? No, pero ahí está. Por fe creo que alguien lo construyó. Todo lo que nosotros hacemos es por fe. Solo que la fe de nosotros está en el mundo. Está enfocada al sitio mal enfocado, a donde no debe estar enfocado. Esa fe que nosotros tenemos en el mundo, enfoquémosla a nuestro Padre Celestial. Creamos que Dios va a orar. Cuando a alguna persona le duele por acá y se va para el médico, y el médico le hace exámenes y le dice: hermano, usted tiene un cáncer. Se preocupa esa persona, pero él vio el cáncer, por fe lo creyó. Por fe creyó que lo que ese médico le está diciendo es verdad. ¿Por qué no creemos por fe que Dios nos libró de esa enfermedad? ¿Por qué no creemos por fe que vamos a salir de esa dificultad? ¿Por qué no creemos por fe que Dios va a restaurar ese hogar? ¿Por qué no creemos por fe que nuestra familia va a llegar a Cristo Jesús? Porque el justo por la fe vivirá. Porque nosotros andamos por fe, mas no por vista. Nosotros andamos por las obras de la fe, mas no por las obras de la vista. He venido citando ¿me ayudas con el piano? He venido citando las obras de la vista. Esas son las obras de la vista. Pero las obras de fe, ¿dónde están? Yo veo muchos hijos de Dios. Dice Jehová, no lo digo yo en este momento. Está hablando Dios en este momento en la iglesia. He visto muchos hijos obrando por obras de obras humanas. ¿Y dónde están las obras de fe? Las obras que nuestro Padre Celestial quiere que tengamos con Él.
¿Dónde está esa palabra vivificada en nosotros? ¿Dónde está esa palabra que cuando nos predicaron nos hizo llorar? ¿Dónde está esa palabra que yo sé que en este instante está llegando? ¿Dónde está quedando sembrada? ¿Será que sí vamos realmente a sacar esos frutos? Es hora, mis hermanos, es hora. La maldad está creciendo mucho en el mundo. Nosotros vemos al apóstol Pablo y decimos, el apóstol Pablo fue un tremendo guerrero. Pues les cuento algo, si el apóstol Pablo estuviera acá diría, ustedes son unos berracos. Porque estamos viviendo la maldad que jamás se ha visto en la humanidad, jamás. Si nosotros nos vamos y miramos Sodoma y Gomorra, estaba la maldad centrada en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades, Dios la destruyó y se acabó la maldad en el mundo. Ahorita por la globalización la maldad está en todo lugar. La maldad está afectando a niños de 2 años. La maldad está afectando a adultos de 50, 80, 60 años. El mundo está consumiendo las personas. ¿Y dónde estamos los hijos de Dios? ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde estamos los que venimos acá y nos sentamos cada día y cantamos alabanzas y gritamos? ¿A dónde están? Tenemos que estar en las calles ayudando al pueblo, tenemos que estar en ayuno, tenemos que estar en oración, porque ese es el llamado que nuestro Padre Celestial nos hace. Una sola cosa es importante y es obedecer a Dios. Esa cosa es importante. No es importante la plata, no es importante la salud, no es importante. No es importante que nuestro hogar esté bien, eso no es importante. Es importante alabar a Jehová. Y sea donde estemos, sea como estemos, sea en la situación que estemos, debemos agradarlo a Él. Debemos alabar a Jehová, porque Dios honra a los que le honran. Y si tenemos un hogar destruido, el fruto de esa honra al Señor va a ser que Él nos va a restaurar el hogar. El fruto de alabar al Señor, el fruto de servirle a Jehová, es que Dios nos va a sacar de esa dificultad económica. Pero tenemos que obedecerlo, tenemos que agradarlo y obedecerlo con la obediencia que el Señor Jesucristo nos enseñó, no con la obediencia del pueblo de Israel, porque hay muchos que hacen ese tipo de obediencias. Hay iglesias donde dicen, uy hermana, usted se puso un jean apretado y ya está en pecado según ellos. Ese no es el pecado, mis hermanos, el pecado está dentro del corazón. Ahí está el pecado, ahí está el pecado, cuando realmente nosotros empezamos a ver por vista y no por fe. Empezamos a obedecer la palabra de la ley. Dice la palabra, bendita sea la palabra de la ley, bendita sea la palabra de la ley, porque la palabra de la ley nos mostró el pecado. Porque si nosotros miramos en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribía, desde Noé hasta Moisés reinó la muerte, porque el pueblo no sabía qué era el bien que Dios quería hacia ellos. Porque es que Dios nunca buscó que nosotros nos esforzáramos por obedecer unas letras escritas ahí. Dios hizo eso, Dios sí escribió toda su palabra. Dios la escribió completamente para tener una relación íntima con nosotros. Una relación que el pueblo de Israel perdió porque se enfrascó en la palabra y olvidó su relación íntima con el Señor. Porque si nosotros estudiamos la Biblia, las Sagradas Escrituras, y no lo hacemos en el Espíritu, estamos perdiendo el tiempo, porque no estamos teniendo una relación plena con Dios. Por eso nosotros antes de este mensaje oramos. Por eso cuando vamos a estudiar la palabra, que es la palabra de Dios viva, tenemos que orar. Tenemos que disponer nuestro corazón para que Dios nos hable y podamos obedecerlo. Pero tenemos que obedecer nuestro corazón, no compunjamos nuestro entendimiento al Señor. Ahorita vamos a hacer la Santa Cena, es obediencia delante de nuestro Padre Celestial. Cuando Él coge el pan, coge el vino, es obediencia a Él. Obedezcamos a Jesucristo, obedezcamos a nuestro Padre Celestial y vamos a ver grandes obras en nuestra vida. No le pidamos a Dios si no le hemos dado nada, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, pongámonos de pie y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Si de pronto no lo hemos obedecido, si Dios reveló algo el día de hoy, que espero así sea, a mí me reveló mucho haciendo el mensaje, la verdad. Siento que va a cambiar cada vez más mi vida. Si la vida de cada uno de ustedes va a cambiar, hermanos, pongámoslo delante de Dios, pidámosle. Si de pronto no es pecado no reconocer la voz de Dios. Yo la reconocí hasta hace 2 meses y ya me paraba acá al frente, que Dios me guarde. Pero Dios respalda a sus hijos. Hasta hace como 2 meses, 3 meses aprendí a reconocer la voz de Jehová. Y ya me paraba acá al frente y Dios respaldaba la palabra. Pidámosle a Dios que nos dé ese entendimiento de su palabra, de su voz, que cuando Él nos hable, porque es que la finalidad de toda la cosa, la finalidad de todo es tener una relación con Él. En eso se centra todo, en tener una relación con Dios. Pidámosle que podamos escuchar su voz, que podamos ser guiados por Él, porque muchas veces Dios nos va a decir, ten calma, espera, con prudencia, sigues
Aguanta el sufrimiento. Yo sé que es difícil, me decía el otro día. Yo sé que es difícil. Dios sabe todas las cosas. Yo sé que es difícil, pero ten paciencia. Que Dios nos hable, que aprendamos a escuchar su voz. Porque la palabra es viva y bendita sea la palabra, pero muchas veces no logramos discernirla. Pero cuando Dios nos habla, esa voz sí la podemos discernir. Pidámosle en este momento, vamos a pedirle a Dios, cada uno con nuestras voces, los que no sepan escuchar la voz del Espíritu Santo o hay duda, inclusive yo también le voy a pedir, vamos a pedirle que nos dé ese reconocimiento de su voz, que nos abra los oídos espirituales, porque necesitamos ser guiados por Dios y no por hombres. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has obrado el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hablado, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que abras nuestros oídos espirituales, Padre. Queremos escuchar tu voz, Padre amado Señor. Yo quiero escucharte, Padre Celestial, Señor. Yo quiero ser guiado por ti, Padre amado Señor, y tener esa obediencia delante tuyo, Padre, que tú deseas que tengamos como hijos tuyos, Señor. Obra poderosamente, Padre Celestial, Señor. Llévanos a ese nivel de intimidad contigo, Padre amado Señor, donde podamos reconocer tu preciosa voz, Padre Celestial, donde podamos saber, Padre amado Señor, cuando eres tú, Padre, cuando es nuestro cuerpo, Padre Celestial, o cuando es el enemigo el que nos está hablando, Señor. Obra poderosamente, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Padre Celestial, Señor, pero te necesitamos como hijos tuyos, Padre Celestial, Señor. Te necesitamos, Padre, necesitamos que cambies nuestra vida, Señor. Yo te necesito, Padre Celestial, Señor. Obra en nuestro carácter, Padre. Yo necesito que obres en mi carácter, Padre Celestial, Señor. Yo necesito tener el carácter que tú deseas ver en mí, Padre amado Señor. Yo deseo siempre obedecerte, Padre, pero necesitamos escuchar tu voz, Padre Celestial. Mis hermanos necesitan obedecerte, Padre, quieren obedecerte, Padre, pero necesitan escuchar tu voz, Espíritu Santo, Señor. Abre esos oídos espirituales, quita todo tapón espiritual, quita toda obra del enemigo, Padre. Tú nos enseñas que nos has justificado en Cristo Jesús, Señor. El pecado ha quedado atrás, Padre Celestial, Señor. Y iremos de gloria en gloria, Señor. Pero para ir de gloria en gloria tenemos que escuchar tu voz, Padre. Para poderte obedecer plenamente, Señor. Con una obediencia en amor, Padre. Una obediencia en fe, Padre Celestial. Una obediencia en gratitud, Señor. Que siempre andemos por fe, Padre amado, Señor. Que jamás, Padre Celestial, las obras de este mundo vayan a poder tapar, a menguar esa fe, Padre amado Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Te necesitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ven a nosotros, Padre Celestial, y guía nuestra vida, Señor. Tú sabes nuestras dificultades, Padre. Tú sabes, Padre Celestial, de pronto las dificultades por las que mis hermanos te han clamado en las noches, Padre, al borde de su cama, llorando tal vez, Padre Celestial. Tú sabes las dificultades por las que cada hermano está atravesando, Padre. Tú sabes si tú quieres obrar, Padre, pero tú quieres que te escuchemos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos muchas gracias porque tú ya lo hiciste en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.